Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo la verdad me encuentro fantástico, me encuentro fenomenalmente bien, muy bien. Eh, Hoy me gustaría hablarles sobre un par de temas, unos dos, tres, cuatro temas. A veces preparo solo un tema para un episodio, pero a veces se juntan tantas ideas de cosas sobre las que les quiero hablar que y muchas veces estas ideas no son como suficientes para abarcar todo un episodio. Entonces, como en esta ocasión anoté un chorro de cosas en mi celular. Un chorro significa muchos. Es un como modismo, un regionalismo de Chihuahua. No creo que lo usen en otras partes de la República, pero en fin, anoté un chorro de cosas, muchísimas cosas en mi celular y ninguno de estos temas me intrigó lo suficiente como para aventarme un episodio entero hablando solo sobre eso. Les recuerdo, la transcripción se encuentra en la página de españolingo.com. Si de repente se me va la onda, eh, que se me vaya la onda, que se te vaya la onda, significa que, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Que algo te pasa desapercibido, que no te das cuenta de algo. Eso significa que se te vaya la onda. Eh, por ejemplo, estás esperando un camión, estás esperando el taxi, lo que sea, y pasa, pero se te va la onda y no lo agarras. Entonces, eso quiere decir que se te fue la onda. Te quedaste así como en las nubes, te quedaste pensando en otras cosas. Bueno, a veces se me va la onda y hablo muy rápido. Se me olvida que tengo que hablar un poco más lento. Pero para eso están las traducciones para las frases que no entiendan y está pues prácticamente la transcripción de todo lo que digo en la página de Españolingo. En fin, hoy me gustaría hablarles sobre estos temas. El primero siendo la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque muchas personas dan muy poca importancia a la paciencia cuando están aprendiendo cualquier cosa, pero esta vez vamos a hablar sobre idiomas, ¿no? Vamos a especificarlo a los idiomas y al español. Muchas personas dan muy poca importancia a la paciencia, siendo que la paciencia debe ser a lo que más importancia debes de dar. Eh, Empiezas aprendiendo un idioma porque te gusta, porque, no sé, te gustan la cultura de ese país, te gusta la televisión de ese país, y dices, bueno, voy a estudiar este idioma. Empiezas a estudiar, empiezas a aprender palabras nuevas, empiezas a entender más cosas, y llega ese punto en el que te empiezas a volver impaciente, que dices, "Mm, no estoy avanzando tan rápido como me gustaría". Y creo que ese es el punto en el que la mayoría de las personas nos hemos equivocado. Eh, Nuestro objetivo principal, que era simplemente divertirnos con un idioma nuevo, con una cultura nueva, se convierte en esta obsesión por querer aprender el idioma lo más rápido que podamos. Ya es que tengo que aprender este idioma en un mes, en una semana, en 2 días. Tengo que ya saber todo, tengo que entender absolutamente todo. Y es como llegamos a este punto en el que nos empezamos a frustrar y nos empezamos a olvidar de las causas originales que nos llevaron a emprender este
maravilloso viaje que es el aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces solo les quería dar como ese pequeño recordatorio de que mm, priore- prioriticen, nunca había dicho esta palabra, nunca la había dicho dirigida hacia eh, ustedes. Bueno, den prioridad, eso estoy seguro que está bien dicho, den prioridad a la paciencia. No pasa nada si no entiendes todo lo que estás escuchando, no importa. Yo creo que esa es la principal razón por la que los políglotas aprenden tantos idiomas de manera tan fácil. Ellos ya han vivido esa frustración de no entender lo que están escuchando, ya se han quizá obsesionado con el querer entender todo lo que están escuchando, todo lo que están leyendo, solo para darse cuenta que no sirve de nada frustrarse por ese tipo de cosas. Y eh, al no importarles el no entender todo, pues simplemente se permiten escuchar de manera más relajada, sin estar pensando, ay, es que no entiendo, ay, es que llevo 2 años estudiando, llevo 3 años estudiando y sigo entendiendo nomás el 30%, el 20%. A ellos ya no les importa nomás entender el 5%. Y creo que esa es la clave de su éxito. Bueno, quería sacarme eso del pecho. Otra cosa que tengo aquí anotada es, hay muchas palabras que no existen en el español. Ah, sí, ese es, les quiero hablar sobre como una pequeña rant que tengo con con el español. Rant, perdón, eh, es una palabra que quizá ya conozcan. Algunos de mis oyentes son eh, gringos, son... Yo no digo gringos de manera despectiva. Sé que suena como, como para hacerlos menos, pero es muy común que todos digan a los estadounidenses gringos sin necesidad de eh, insultar. Perdón si les ofende que diga gringos, eh, pero no lo hago por insultar. Bueno, eh, muchos gringos ya sabrán qué significa rant o personas que hablen inglés. Y yo esta palabra siempre he sabido qué significa eh, y nunca me había preguntado cómo se dice rant en español. Entonces busqué eh, en el traductor rant y me salió, ¿qué me salió? Despotrique. Esa palabra no la conocía yo y les apuesto a que nadie que habla español la conoce. En fin, esa palabra sí tiene una traducción, pero hay muchísimas palabras que muchas veces quiero decir en español y simplemente no existen. No existen en español. Y eso que el español es un idioma bastante vasto. O sea, se hablan más de 50 países. Se habla en México, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, ya dije Argentina 2 veces, en España, en todo el mundo se habla español. Pero aún así hay muchas palabras que no existen. No sé a qué se deba eh, que tantas palabras nos falten. Me imagino que es culpa de que el inglés es un idioma muy vasto. Muy vasto significa muy lleno. Un idioma muy vasto es un idioma que tiene muchas palabras. Es como el equivalente en inglés a decir very rich. Y sí, el español es un idioma muy vasto, pero aún así hay palabras que simplemente me faltan a veces. Y también creo que tiene que ver con que consumo demasiado contenido en inglés. Se ha convertido casi casi en mi primera lengua,
Obviamente, pues me comunico en español con todos aquí en México, pero la mayor parte de mi tiempo la paso leyendo cosas en inglés, viendo videos en inglés, escuchando podcasts, no, podcasts prefiero escuchar en otros idiomas para aprenderlos, pero siempre que necesito informarme sobre algo, lo hago mediante el inglés. Y por eso mismo, porque existen muchísimos recursos en el inglés. Si tú quieres aprender ruso, buscas Learn Russian y te van a salir como 800,000 eh, personas de Rusia hablándote en inglés sobre cómo aprender su idioma. Si lo buscas en español, también, porque pues, es un idioma hablado por bastantes personas, vas a encontrar recursos, pero no tanto como lo harías en inglés. Algunas de las palabras que me encantaría que existieran en español son input, input. Eh, Siempre quiero decir input, pero no puedo porque no existe. Yo creo la forma de decirlo sería eh, la información que se recibe. Lo escucho mucho en temas de idiomas. El input, eh, comprehensible input, comprehensible listening, reading, que es como información que recibas comprensible. No sé, no hay un equivalente y eso me estresa un poco. También en temas de espiritualidad, una de las cosas que más me interesan son la música, son los idiomas y aparte la espiritualidad. Eh, hay muchas palabras dentro de este tema de la espiritualidad que no existen en español y eso también me estresa un poco. Por ejemplo, si tú pones en el traductor consciousness, de traducir de inglés a español, te va a salir conciencia. Es- Ponen una voz española siempre en los traductores. Conciencia. Si tú pones awareness en el traductor, adivina qué te va a salir. Te va a salir conciencia. Si tú pones mindfulness en el traductor, te va a salir conciencia. Y son tres palabras que no significan lo mismo, son cercanas, tienen que ver con la conciencia, pero no significan lo mismo. Unos tienen que ver con estar atento, otros tienen que ver con estar alerta. Ah, sí, sí, sí dije alertness. Alertness, también si la pones en el traductor te va a salir conciencia. Es, es increíble la cantidad de cosas que no existen que me frustra un poco, la verdad, me frustra. Porque si yo quiero comunicar este tipo de cosas, no puedo usar una palabra que signifique exactamente eso. Tengo que buscar la manera de explicar este concepto, decir la palabra en inglés y explicar el concepto en español. Bueno, en fin, eso fue mi pequeño, ¿cómo se dice? Despotrique. Les recomiendo ni se aprendan esa palabra, ni yo me voy a acordar de esa palabra que significa rant, porque no se usa. Pero bueno, al menos me alegré de que sí existe esa palabra en español. Ya estaría. Eh, Otra cosa de las que les quería hablar. Hoy no vengo nada preparado. Nomás tengo aquí mis notitas, todas mal escritas. Chismear y ser metiche. Esto es muy importante que lo sepan. Es muy útil saber estas dos palabras. Chismear significa hablar mal de las demás personas a sus espaldas, como esparcir rumores de las demás personas sin que ellas se den cuenta. Por ejemplo, puedo estar yo sentado
en la mesa de la cafetería con mis amigos, con mis compañeros de clase. Se levanta uno y se va al baño y en eso empezamos todos a chismear. Empezamos todos a hablar cosas de él, no necesariamente malas, empezamos a hablar cosas de él a sus espaldas, sin que él se entere. Eso es chismear. Y la otra, esta me llamó la atención porque esta palabra es usada en todo México, en todo México, pero no aparece en el diccionario de la RAE. En un capítulo en un episodio, perdón, les expliqué qué era la RAE. La RAE es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, que es como el equivalente al diccionario de Oxford en inglés. Es, eh, es como si quieres ver que una palabra existe en español, la mayoría de las personas se van directo a ese diccionario. Bueno, esta segunda palabra no aparece en la RAE, es ser metiche. Eh, Metiche significa, es parecido a chismear. De hecho, algunas personas confunden estos dos términos, ¿no? Y no me refiero a personas extranjeras, me refiero a personas del mismo México que usan estos dos términos como si fueran lo mismo y no significan lo mismo. Ser metiche significa meterte en los asuntos de los demás. No quiere decir que estás hablando de los demás a sus espaldas. Quiere decir que te estás metiendo en sus asuntos. La palabra más universal que entenderían en todos los países quizás sería entrometido. De hecho, en la RAE venía entremetido, pero yo jamás en mi vida he escuchado entremetido, he escuchado entrometido, que también venía en la RAE. Y que es precisamente eso. Y bueno, ser metiche significa, por ejemplo, otra vez en la cafetería. Estoy sentado con mis amigos y en la mesa de al lado, en la mesa de junto, hay una pareja hablando de un tema que a mí me interesa, ¿no? Entonces yo acerco un poquito mi oreja a esa mesa para escuchar qué es lo que están diciendo, para ver de qué están hablando. Ahí yo ya me estoy metiendo en algo que no me incumbe. Algo que no me incumbe es lo mismo que decir algo que no me importa. Me estoy metiendo en los asuntos de otras personas. Entonces ahí estoy siendo una persona metiche. Entonces uno era chismear, que es hablar mal de los demás a sus espaldas, y el otro que es ser metiche, que es ser entrometido, que es meterse en los asuntos que no te incumben, no te importan. Eh, ok, ¿qué más tengo anotado? Tengo muchas notas que definitivamente no son para hacer un capítulo completo. Ah, rápido, sí. Pensé en hacerlo un capítulo completo, un episodio completo, perdón. Siempre digo capítulo en vez de episodio. Pero creo que no valía la pena como para hacer 20 minutos nomás hablando de esto. Les voy a dar un tip para que suenen más formales al hablar, que suenen un poco más poéticos. Quizá ustedes no quieren hacer esto, pero si quieren tal vez impresionar a alguien en una carta, en un mensaje de texto, y que esas personas digan, wow, esta persona sabe muy bien la gramática del español. Ahí les va un pequeño tip. En, en español se puede invertir el adjetivo y el sustantivo. Es lo más que sé de términos de gramática. Tal vez estoy equivocado. Pero, por ejemplo, puedes decir eh, en vez de decir la manzana roja,
puedes decir la roja manzana. De eso sí estoy seguro, 100%, que lo pueden hacer. Y hacer este cambio, invertir el sustantivo y el adjetivo, si no me equivoco que se llaman así, hace que la oración suene un poquito más poética, que suene más como lo que leerías en un libro. Un autor definitivamente no escribiría la manzana roja, él escribiría la roja manzana. Tiene como esta esencia poética, tiene como más poder. Otro ejemplo, en vez de decir el atardecer cálido, puedes decir el cálido atardecer. En vez de decir el pasto verde, puedes decir el verde pasto. Esto definitivamente no se puede hacer en inglés. Imagina que dijeras el pasto verde o el verde pasto en inglés, sería the green grass, eso sí se puede, pero no puedes decir the grass green. Suena horrible. O lo mismo con la manzana, the red apple, que es lo correcto, o the apple red, pues es gramáticamente incorrecto. Pero el español es más flexible en ese aspecto. Escribí unos como pequeños versos. No sé cómo llamarle realmente porque no riman, no es un poema, pero son como pequeñas oraciones para que vean cómo cambia decirlo primero en el orden normal y luego cuando inviertes el adjetivo y el sustantivo. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Era una noche oscura. Sobre las calles negras habitaba un silencio absoluto. Pasaron horas largas y todo volvió a ser igual. Ahora, eso suena súper X, súper que no tiene nada importante, nada bello. Pero si lo volteas, queda. Era una obscura noche. Sobre las negras calles habitaba un absoluto silencio. Pasaron largas horas y todo volvió a ser igual. No sé si notaron la diferencia. Para mí es muy evidente, quizá porque pues es mi idioma natal, quizá a ustedes les sonó totalmente igual, pero ese es mi tip. Si quieren sonar un poquito más formales, más poéticos, pueden hacer este truquito de invertir el sustantivo y el adjetivo. Este episodio, me disculpo, estuvo totalmente improvisado, con unas notitas todas chafas en mi celular. Chafas, ya lo había explicado en otro episodio. Chafa significa como de mala calidad, como malo. Tengo unos tenis chafas. Tengo un carro chafa. Es decir, tengo unos tenis malos de baja calidad. Tengo un carro malo de baja calidad. Bueno, me disculpo otra vez. ¿Qué episodio tan malo? Pero espero que hayan aprendido algo. Quizá aprendieron lo de chismear y ser metiche. Quizá aprendieron lo de sonar más formal, más poético. En fin, si me dejan una evaluación en iTunes, yo estaré eternamente agradecido con ustedes. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final, por haber llegado hasta este punto. Qué paciencia tienen. Y pues nada, bye bye.